Nuestro proyecto se titula Perspectivas sobre el proceso de aprendizaje en el marco de la escolaridad obligatoria. Quisimos hacer este proyecto porque nos dimos cuenta que existen distintas perspectivas sobre la educación escolarizada y buscamos analizarlas de acuerdo a los planteamientos de este curso. Para ello, realizamos entrevistas y evaluamos nuestros propios procesos de aprendizaje con el fin de identificar algunos aspectos comunes y divergentes de estos. Los conceptos que caben definir aquí en la presentación son la escolaridad obligatoria, entendida como la imposición de ir a estudiar, de cumplir horarios, y que a su vez es un dispositivo de la escolarización obligatoria, la cual refiere a la imposición de los adultos sobre los niños y jóvenes en el aprendizaje. Como parte del proyecto, nosotros realizamos entrevistas investigativas semiestructuradas a 3 grupos diferentes: niños y jóvenes, padres y profesores. A cada grupo se le direccionó la entrevista para saber algo en específico. Con respecto a los niños y jóvenes, queríamos saber qué percepción ellos tienen de su proceso formativo. Respecto a los padres, queríamos saber qué relación tiene su proceso formativo con el de sus hijos. Y respecto a los profesores, nos enfatizamos más que todo sobre la evaluación del aprendizaje y el proceso formativo de sus estudiantes. Tanto para las entrevistas como para los estudios autoetnográficos, la información la analizamos con 5 aspectos claves. El primero es el proceso de aprendizaje tanto en la escuela como fuera de ella. Y el segundo es la evaluación de este aprendizaje y cómo ha incidido o incide actualmente en el estado emocional. Por tercero tenemos la motivación y cómo esta es afectada por el paso por la escolaridad obligatoria. Cuarto, tenemos la relación familiares y afectivas, en los que queríamos hacer una revisión como de la crianza y de los lazos sociales que se han formado. Y por último, la percepción que tenemos nosotros y los entrevistados de la educación en escuela y educación sin escuela. Bueno, en los resultados encontrados en las entrevistas, nos encontramos primero que la escolarización obligatoria reprime las emociones intrínsecas. Ejemplo de esto es que 2 de los entrevistados tuvieron que dejar su pasión por el tenis y por el piano para poder cumplir con los objetivos de la escolarización y de los trabajos que en ella se dejaban. También nos encontramos con que el cumplir con los objetivos propuestos por la escolaridad obligatoria conllevó para muchos tener problemas de salud física y mental. Nos encontramos con que varios sufrieron de problemas de depresión, ansiedad, estrés, y a varios se les cayó el cabello, como por no comer bien también. Los estudiantes también hablan el idioma de las notas. Esto significó para muchos estudiantes que su motivación de sacar buenas notas no era tanto por aprender, sino por el interés de ser mejor que sus compañeros. Además, ellos no se preocupaban, o sea, los emocionados si se sacaban buenas notas y pues se sentían como mal si les iba mal, pero tampoco era como, o sea, sacaban estas notas en lo posible altas, era para como mantener a sus padres felices, no tanto porque ellos quisieran de verdad aprender, sino solo para no perder sus privilegios como salir de fiesta, salir con los amigos o ver televisión. Nos encontramos con la frase de no necesariamente el más inteligente tiene las mejores notas, y esto es a partir de que muchos de los entrevistados, en sus propias palabras, nos dijeron que, pues, si bien a ellos les iba bien, en sus salones de clase había muchos compañeros que eran muy inteligentes, pero no les iba igual de bien que a ellos. Esto significó para muchos que las notas fueran, y actualmente siguen siendo, un estímulo externo que hacen que el aprendizaje en la escuela sea impulsado por motivaciones extrínsecas. Y también nos encontramos con la frase, sin estar en el colegio no podríamos aprender. Esto es desde la perspectiva de los niños, donde a ellos desde muy pequeños se les enseña es que el único lugar donde ellos van a aprender es en la escuela, y también es el único medio para obtener el éxito en la vida, como que no hay ninguna otra manera donde ellos puedan aprender. Los otros resultados que encontramos es, por ejemplo, que también se observó que mientras a los padres y a los profesores ellos no contemplan como que todo lo aprendido en la escuela les es de utilidad en la vida diaria, a los niños desde muy pequeños sí se les inculca y se les hace creer que todo lo que aprenden en el colegio les va a servir en la universidad o en el trabajo. Adicionalmente, para la gran mayoría de los entrevistados, ir a la escuela y posteriormente a la universidad es
es como un logro social y además es necesario para un ascenso y un progreso social. Además que se considera como que quien no va a estudiar a una escuela o a la universidad no puede lograr ser alguien en la vida. Y nos encontramos también con que la disciplina y los valores son fundamentales en la escolaridad obligatoria, donde un buen profesor es aquel que mantiene a los niños como calmados, bueno, a los niños y estudiantes calmados, aquel que no los deja hacer lo que quiere, sino que mantiene la disciplina pues en el aula. Y además el colegio es visto como un refuerzo de valores de lo que les fue enseñado en casa. Bien, ahora vamos a hablar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje, los cuales están muy relacionados también con planteamientos de las entrevistas. Y vamos a comenzar con aspectos que encontramos en común, como que todos fuimos obligados a entrar y a permanecer en la escuela durante aproximadamente 14 años. Nunca hubo una decisión concertada con nuestros padres, probablemente porque ellos creían que nosotros no teníamos como el criterio suficiente para decidir sobre estas cosas, y pues ellos consideraban que ir al colegio, a pesar de que no nos gustara muchas veces, pues era un sacrificio que tenía que hacerse sí o sí. De igual manera, identificamos que el tiempo que se debía dedicar a cumplir las labores de la escolaridad obligatoria limitó la exploración y el desarrollo de nuestras pasiones y más actividades impulsadas por genuina motivación intrínseca. Nosotros consideramos que haberle dedicado más tiempo a estas pasiones nos hubiera permitido desarrollar destreza en este tipo de actividades y, ¿por qué no?, darle un nuevo rumbo a nuestro proyecto de vida. Un ejemplo de ello es el hecho de que uno de los integrantes del grupo tuvo que ver frustrado su sueño de dedicarse profesionalmente a la natación, pues no contaba con el tiempo suficiente para cumplir con los compromisos dictados por la escolaridad. Bueno, la nota también nos ha representado una fuente de estrés. Hemos sido constantemente presionados a estar sacando buenas notas, porque es precisamente por eso que nos miden nuestros profesores, nuestros compañeros, nuestros padres, y aquí pues va muy relacionado a lo del maltrato, ya sea físico o psicológico, porque pues en alta o baja medida todos hemos vivido experiencias negativas en nuestra educación. Por ejemplo, pues mi mamá me dijo una vez que si yo llegaba a perder un año, que ella me sacaría del colegio y me pondría a vender maní en los buses. Entonces, pues estas son cosas como que maltratan, o sea, son cosas que son amenazas, cosas que agobian, que a uno le hacen como tener miedo. Y pues para mí que me sacaran del colegio era, o sea, en última significaba que iba a ser como pobre toda la vida, porque para mí algo que definitivamente era cierto era que la única vía para el progreso económico era pues el colegio. De la misma forma, reconocimos que tanto padres como docentes fueron vistos como entes autoritarios, de tal manera que nunca fue posible cuestionarlos ampliamente. Asimismo, pues nosotros tampoco pudimos cuestionar nuestro propio proceso de aprendizaje, sino es hasta ver esta materia, hasta tratar estos pues temas que son muy importantes, como los temas que se están tratando y se van a tratar el día de hoy, fue cuando nos empezamos realmente a cuestionar. A tal punto de que, digamos, en este momento nos damos cuenta de que en realidad no estábamos en una zona de confort, como siempre se nos hizo creer. Y de hecho, identificamos todo este marco de la escolaridad como un espacio en cierta medida represor. También observamos que nuestros padres y madres consideraron que su deber fue, y actualmente es, reproducir e impartir ciertas tradiciones, estando su toma de decisiones influenciada por determinadas normas sociales enmarcadas en lo que es la escolarización. Nos obligaron entonces a someternos a la escolaridad obligatoria, argumentando que era su deber darnos el acceso a esa educación y que lo hacían por nuestro bien. Es ahí donde nosotros identificamos que entonces nuestro proceso de aprendizaje está guiado por creencias y percepciones de otras personas y no construido a partir de nuestras perspectivas. Nos damos cuenta también que se nos ha fomentado mucho la relación sacrificio-aprendizaje, en donde pues para aprender hay que sacrificar cosas. Entonces, sacrificar tiempo con la familia, sacrificar tiempo de hacer lo que yo quiera, sacrificar tiempo de autocuidado, ya sea de hacer ejercicio, de descansar bien, de tomarme el tiempo de hacer una ensalada, por ejemplo. Entonces, como que se normalizan como todos esos sentimientos antagónicos hacia el estudio y pues hacen que precisamente lo evitemos. Seguramente aquí todos hemos sufrido alguna vez por una materia, hemos incluso llorado por haber perdido un examen o por haber perdido una materia, y pues tal vez todo esto se deba a precisamente ese miedo del que dirán o qué harán nuestros padres, o simplemente porque nos hace sentir
pues muy bobos, el tener una mala calificación, porque algo que pasa mucho también es que uno, así tenga un amplio manejo del tema, mejor dicho, que sea un experto, pues en una evaluación uno los nervios le pueden jugar una mala pasada y entonces nos hace sacar una mala nota y para nosotros esa nota ya es automáticamente como la verdad absoluta de que nosotros creíamos que sabíamos, pero en realidad eso nos está diciendo como usted no sabe nada y nos lo creemos. De igual manera, y de manera también complementaria, identificamos algunos aspectos divergentes, es decir, no fueron iguales en todos los casos y pues nos parece importante resaltar algunos de ellos. El primero es el hecho de que no en todos los casos el rendimiento escolar condicionó las relaciones sociales. Si bien en la mayoría de los casos los juicios de valor construidos a partir de la evaluación escolar trascendían más allá del entorno escolar, de tal manera que tanto las expresiones de afecto como el trato que recibíamos de nuestros padres dependía de los resultados obtenidos en la escolaridad, pues reconocemos que o identificamos que afortunadamente esto no siempre sucedió. En el hogar de uno de nosotros, los resultados académicos no influenciaron el comportamiento de los padres, de tal manera que contribuyeron a construir una atmósfera menos autoritaria en torno a la escolaridad. Eso es lo que consideramos, pues si bien no todo, un paso muy importante en pro de reducir las consecuencias negativas de la escolaridad y la escolarización obligatorias. Y por último, no convergimos en que nuestros papás ven la escuela como una guardería. A mí en lo personal me pasó que una vez me lesioné en el colegio, mi mamá tuvo que salirse del trabajo y pues ir a recogerme y cuando salíamos en el taxi, ella me preguntó, me dijo como, Laura, ¿pero en serio le duele tanto? O como que me hizo salir del trabajo para nada, algo así. Entonces, pues fue como que la disgustó que ese día el colegio no cumplió bien como su función de guardería y ya se tuvo que salir del trabajo, lo cual al parecer le preocupaba más que mi rodilla. Entonces, pues, o sea, en el trasfondo es como que desde el primer día que nos llevan al colegio, como que se liberan de nosotros, como que se quitan también una gran parte de la carga de nuestra crianza. Finalmente, y de manera complementaria a los demás trabajos expuestos el día de hoy, queríamos preguntarles a ustedes qué tan conformes están con su proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.